Hola, pues hoy voy a hacer otra lectura y tal vez mi voz se escuche muy mal, muy horrible, porque pues estoy un poco enferma, pero bueno, ojalá que por lo menos se entienda lo que estoy diciendo. Y bueno, entonces voy a empezar a ver qué es lo que nos dice ahora. Estas cartitas, esta suerte, algo, a ver qué hay para estos momentos, para este tiempo. Dice Uroboros 45. Y pues Uroboros es como aquella figura que se presenta en muchas culturas de la serpiente comiéndose a sí misma, esta cuestión de la ciclicidad de las cosas, de que el futuro se alimenta del pasado, de que como que para que cosas nuevas nace, como cuando nacen nuevas cosas, cosas anteriores tienen que morir para servir como abono o para alimento para aquello nuevo que se esté suscitando. También como cuestiones kármicas probablemente. Y aquí dice esta carta de versatilidad, Sol en Géminis. Y nos aparece ahí como una persona haciendo así algo así como yoga o como algo un poco cirquense. Y no sé, probablemente sea como esta cuestión de adaptarse a los cambios. Esta capacidad y posibilidad de ser como muy versátil, de poder como Géminis o como el aire ser rápido en cambiar, como tener algún tipo de rapidez, como se le dice, ingenio de para contestar a las situaciones de manera rápida y asertiva, y como no estar solamente como quedarnos, no solamente quedarnos con una manera de hacer las cosas, sino permitirnos darnos este dinamismo, este movimiento en cómo vamos dejando que las cosas vayan fluyendo. Eh, a ver qué otra cartilla hay por ahí que nos dé un poco más de información al respecto. Aquí en esta de Ouroboros me gusta como está representada la serpiente, así como aquí tiene como unas piedritas que se me hacen bonitas, interesantes. Una es como color turquesa, ¿no? Eh, y aquí dice una cartita que dice, podría ser una libélula. Y en la lectura anterior que hice relacionada al eclipse en Leo, también salió una libélula, pero de otro oráculo. Entonces es como interesante como este es un tema que vuelve a resurgir, esta cuestión de la libélula, que la libélula pues es como un ser místico, o sea, es como un insecto que como que nos llama la atención cuando nos lo encontramos, ¿no? Porque es muy bonito y aparte no es muy usual ver una libélula, al menos no en la ciudad. Y siento que, o sea, como que siempre lo asociamos con esta cuestión de buena suerte, como de, ay, una libélula, te ver bien, ¿no? O sea, pero también a lo mejor y como una cuestión de una guía mística, algo también relacionado con la intuición, el tercer ojo, con la magia de la vida, y también pues con este sentido de movimiento, versatilidad como la otra carta, como que la libélula es muy rápida y puede en un momento aparecerse y en el otro desaparecerse, así como siguiendo esta noción de movimiento rápido. Entonces tal vez va a ser un tema en esos tiempos de tener que actuar con rapidez, precisión, con... O sea, no de manera, ¿cómo decirlo? No de manera impulsiva o de que tener que hacer las cosas a las prisas, pero sí como que va a haber un poco más de movimiento en las cosas, ¿no? Si las cosas se sentían un poco estancadas o como que no estaba pasando mucho ahorita, pues no, a lo mejor ya se va a empezar a sentir un poco como de, oh, ahora ya está
pasando con muchas cosas y nada más es cuestión como de dejarte navegar aquellas cosas con con buena dinámica, ¿no? O sea, como eh, no cerrándote a lo que está sucediendo, dejar que las cosas sucedan, dejarlas fluir e irte adaptando constantemente a esto que esté sucediendo. Y a ver, una carta de guías divinos que dice los lemurianos. Dice activación de clarividencia, conciencia psíquica, sensibilidad, confía en tu intuición. Y pues esto va muy relacionado con esto que mencionaba de la libélula, como esta cuestión de la intuición, como una guía mágica. Tal vez, pues sí, para guiarnos para estos cambios rápidos que se van a estar presentando, pues guiarnos de nuestra intuición, ¿no? Porque cuando tenemos que tomar decisiones a un paso más rápido, pues muchas veces no nos da tiempo como de estar pensando, a ver, ¿qué va a ser A, B, C o D? A ver, pros o contras, sino que, o sea, sí podemos hacer eso si se nos da la oportunidad, pero a veces nada más es como de momento, ¿no? Como de, X o Y, pues Y, o ¿por qué no intentamos Z? O así, ¿no? Como que a veces se tienen que tomar esas decisiones más rápidas y como no... Y pues, o sea, es importante como en estos momentos no tratar de sentir inseguridad al respecto, como de, ay, no, ¿qué tal si la voy a cagar? ¿Qué tal si escojo mal? O si va a estar mal mi decisión y me va a crear problemas o así. Sino más bien confiar en que la decisión que tomes, lo que sientas que es correcto en el momento, entonces puede que sí sea lo correcto. Vas a tener que ir confiando más en ti misma y aperturándote a tu propia capacidad de poder tomar decisiones y que éstas sean correctas además para cualquier, pues para el contexto específico, ¿no? Y además en esta carta de la libélula estoy notando que sale el número 8 que es relacionado con el infinito, con también esta cuestión del Ouroboros de constante eh, muerte y renacimiento de las cosas, como en esta renovación continua que se presenta en infinidad de posibilidades, infinidad de cosas y, y también como decía una noción asociada también a un karma, a cosas cíclicas y también el hecho de que saliera esta carta de los lemurianos creo que refuerza también esta parte de cosas del pasado, en particular tal vez lecciones del pasado porque bueno, en esta mitología de los lemurianos se supone que es una civilización muy antigua de la Tierra que estaban no sé, dicen que en medio del Pacífico, pero o sea, no se sabe obviamente. Y otros dicen que en otros lugares, o sea, como que no hay realmente un consenso tan fuerte al respecto. Pero se supone que estos eran así como, pues aquí se ven como los de Avatar, ¿no? Así de la película esa de Avatar, que no es la de Aang, sino es la de los personajes azules que se conectaban con los animales y que tenían como mucha sabiduría y mucha una conexión especial con la tierra y como mucha fortaleza, pues muchos conocimientos, o sea, como que estaban muy mamados espiritualmente. Entonces, no sé, como que nos habla como de algún tipo de sabiduría o inteligencia ancestral que, no sé, que de cierta manera yace en nuestro ADN, ¿no? O sea, no es por decir que esta mitología sea real o falsa, independientemente de lo que cada quien crea, o sea, sí tenemos como con mucha inteligencia codificada en nuestro ADN, que a veces como que se queda dormida por los malos hábitos y el mal ambiente en el que se nos mete cuando nacemos en esta sociedad que está como muy fuera de, ¿cómo decirlo? Como fuera de balance, de sintonía, como muy caótica. Y entonces como que hay muchas cosas que terminan acallándose por estos traumas mentales y corporales que se nos crean, pero no sé, es como esta cuestión de la epigenética, ¿no? Que hay ciertos genes que se van activando o desactivando de acuerdo a las cuestiones ambientales o a las vivencias. Y entonces, no sé, creo que cuando hacemos ese trabajo
como ver hacia adentro, trabajar en estos traumas, como esta cuestión que le llaman como el trabajo sombra, trabajar en nuestros aspectos que pues que nos causan conflicto y como sanar muchas partes de nosotros, como que empezamos a tener como más claridad en ciertos aspectos en los que a veces teníamos como cierta bruma mental o como cierto velo que no nos permitía ver las cosas como de manera más constructiva, más asertiva o así, sino como que hay cosas como estos triggers que cuando tenemos muy presentes estos traumas, entonces pues nos hacen despertar ciertos mecanismos de defensa o ansiedades, miedos, etcétera. Pero cuando esos triggers ya tienen ese poder sobre nosotras, entonces como que cambia nuestra forma de acercarnos a la vida, a vivir. Y en ese punto creo que también se empieza a despertar esto que le dicen mucho como pues intuición, otros le dirán clarividencia, poderes psíquicos, lo que sea, pero es como algún tipo de inteligencia que puede ver las cosas de una perspectiva más amplia, como viendo la imagen amplia en vez de clavarse solamente en los detalles, ¿no? O sea, como que pueda hacer esta retroalimentación de entre qué me está diciendo este contexto en particular y cómo yo lo encajo en la imagen amplia de todo y en vez de como clavarnos en cositas, ¿no? Y no sé, le dirán también como esta cuestión de sincronización entre mente, cuerpo, corazón o este bueno, ya se metió Tonita aquí a la toma, pero es como si estuviera diciendo aquí que estas... No, Tonita, no. Ah, se estaba comiendo mi pan, no. Bueno, este... Es como si las lecciones del pasado, si aquello que has logrado ir sanando te estuviese confiriendo algún tipo de lecciones aprendidas muy específicas a tu persona, que ahora si ya has hecho como este trabajo de sanar esos aspectos dentro de ti, entonces ahora esto te va a ser útil para aportarte en tu visión de la vida, como si aquellas lecciones te hubieran dado como las lecciones que ahora vas a necesitar para el siguiente capítulo de tu vida, ¿no? Que ahora, si antes se te había dado un tiempo para darte cuenta de cosas o seguir sanando ciertos aspectos o así, ahora es como de, bueno, ahora va a ser como ya con esto que aprendiste, a ver cómo lo vas a aplicar a aquello que se viene, a esto que va a ser un poco más rápido, más dinámico, eh, pero que no sientas como que no, o sea, que va a ser algo con lo que no vayas a poder cargar, porque justo para eso fue esa preparación, para que ahora pudieras cargar con estos eventos que van a irse dando y poder sobrellevarlos de buena manera con el expertise que tú has desarrollado específicamente. Y a ver, voy a sacar otra cartita. A ver si Tonita nos deja ver en algún momento. Y aquí aparecen como unos cerditos o jabalís o algo así, no sé, son como jabalís. Y aparece una jabalí con sus jabalís bebés. Y aquí de cierta manera, o sea, leyendo la descripción de esta carta, habla como esta cuestión de dejarse recibir de la naturaleza,
como dar y recibir, teniendo en cuenta como que la naturaleza está en constante renovación. Entonces, pues es como un dar y tomar continuo que creo que se conecta con esta parte del uroboros, ¿no? También es como de... eh, también dejarse recibir como de las bendiciones que vengan, no sentir como que no lo merecemos o como que no nos pertenece algún tipo de cosa buena que nos pueda suceder. eh, y pues cuando esto suceda también pues dar algo a cambio, ¿no? O sea, de que a veces a veces incluso el agradecimiento pues es suficiente como dar eh, esta esta cuestión energética como de, ay, gracias, te agradezco por esto que has hecho por mí. O no sé si quieres ir tomar también como un paso más adelante y dar, no sé, por ejemplo, si recibes un bono de que dar algo así aunque sea poquito, ¿no? Así como algo que sea de tu interés en lo que te guste aportar. Por ejemplo, no sé, algún tipo de caridad o refugio o incluso de invitar a comer a alguien, ¿no? O sea, como que eh, como permitirnos tomar este festín de la vida como pues sí, como verlo como un festín que nos permite llenarnos de la abundancia de todo lo que existe, pero al mismo tiempo como también de eh, también dar esa gracia de nuestro papel en el que también pues no solamente nos toca como tomar, sino también no solamente nos toca como recibir y recibir y recibir, sino también tenemos que dar, porque es como un constante, eh, una reciprocidad constante. Y pues que eso, pues sí, nos permite tener como esta abundancia que no pare de vertirse sobre nosotros, porque también nosotros estamos como aportando a esa abundancia de la tierra. Incluso se me figura también como plantar algo, ¿no? Aquí tenemos unas cartitas. Y una dice Caballero de Espadas, Cambios, y dos de Pentáculos. Tenemos el Príncipe de Copas, el As de Pentáculos y el 10 de Pentáculos. Ok, aquí creo que veo un mensaje como muy específico relacionado con esta noción de lo que tenemos, las herramientas que tenemos a nuestra disponibilidad o lo que hemos construido como tipo patrimonio o como dejar atrás un poco esta noción de carencia, como esta noción de que, oh, no tengo las suficientes herramientas, como que me falta más para poder construir aquello que yo quiero. Eh, Como cierto bloqueo mental que a veces nos puede causar esta noción eh, de sentir que carecemos de algo y entonces estamos como en esa constante búsqueda de querer tener aquello de lo que carecemos. eh, en particular aquí enfocado a esta parte pues material o de seguridad, de estabilidad y, y como darnos cuenta de realmente lo que tenemos. O sea, a veces como que nos comparamos con la vida de otras personas y decimos, no, es que pues no he logrado mucho o no me va tan bien como otras personas, pero a veces como que son solamente idealizaciones que tenemos que nos pueden bajonear, ¿no? Como que la sociedad nos crea muchas trampas mentales de cómo se supone que deben de ser nuestras vidas y de cómo se supone que debe verse una... cómo se supone que debe ser una persona que tenga como todo bien arreglado en su vida, de como que en esta sociedad tenemos esta
esta relación tóxica con esta noción de riqueza, porque pensamos que el dinero, pero pues la riqueza realmente va más allá de eso, porque, o sea, ya siendo muy realistas al punto de poder sonar un poco, ¿cómo decirlo? O sea, no quiero sonar como que hago menos, queriendo hacer menos la situación particular de ciertas personas, pero en general, o sea, en las personas promedio, como vivimos ahorita en la Tierra, o sea, tenemos como acceso a un montón más de cosas y a muchas más comodidades que personas, que los reyes o gente de la realeza hace 500 años pudiesen haber tenido acceso, ¿no? Tenemos muchas cosas a la mano y a veces como que caemos en ciertas percepciones de cómo deberían ser las cosas, ¿no? O sea, que, creo que, o sea, no estoy diciendo como que, ay, somos unos quejones y como que lo tenemos todo y no nos damos cuenta porque, o sea, no creo que sea así tampoco, sino eh, creo que el sistema en sí es tóxico en cómo es que tenemos que preocuparnos por obtener todas estas cosas, como toda esta estabilidad, rompiéndonos el lomo haciendo cosas que ni nos gustan o que son muchas veces también inútiles, como muchos trabajos que son como, pues, de mentiritas en sí, ¿no? O sea, y no es que no se hagan cosas en realidad, sino es que se hacen cosas solo por el hecho de producir más. O sea, por ejemplo, no sé, se me vienen a la mente pues un montón de industrias, ¿no? Como la industria de la ropa, en la que se crea esta competencia entre distintas marcas solamente para pues ver quién vende más, quién produce más, y pues se vuelve pues realmente tóxico, ¿no? Porque es como de, ay, no, pero si dejamos de producir, entonces se pierden los trabajos. Pero es como de, o sea, obligar a que la gente trabaje en estos trabajos que, o sea, incluso llegan a causar cierto daño en el ambiente, en nuestra psique, en todo, porque luego también se vuelve muy explotadores esta noción de producir y producir y producir y producir. Y, y luego esas ganancias pues no van a los bolsillos de la gente que pues realmente pone el esfuerzo y el trabajo ahí, ¿no? Sino como que se se quedan en pues, las manos de la persona que tiene aquellos medios de producción, pues, de los patrones. Y, y pues no sé, como que se crea en sí un sistema tóxico de producir por producir solamente porque tenemos que estar haciendo algo para que nos paguen y así podamos consumir y seguir consumiendo para siempre estar con esta noción de crecimiento constante, pero que se vuelve como aborazador a los recursos del planeta y, y también de nuestro tiempo, ¿no? Porque, o sea, realmente producimos tanto que podríamos decir, ok, ya no producimos nada por un rato y no pasa nada, o sea, de que, bueno, fuera de la comida, ¿no? O sea, incluso producimos un chingo más de comida de lo que necesitamos y está más repartida aparte. Entonces, es como, hacemos como las cosas de manera muy desequilibrada y creo que eso nos causa, y también pues tenemos aparte estos ideales, como decía, de riqueza, de cosas que ni siquiera pues tienen ningún significado, ningún valor realmente, como, o sea, mi teléfono funciona igual que un teléfono más caro, ¿no? O sea, bueno, tal vez el más caro tiene alguna que otra cosilla acá más chita, pero hacen las mismas cosas, accedemos a los mismos sitios, que a las mismas aplicaciones, también tengo una cámara, aunque no esté tan chida, o o no sé, también pues los coches, es lo mismo, funciona igual un coche de... bueno, o sea, no funciona igual un coche, o sea, un coche que esté chido, ¿no? Que funcione bien, que cueste como unos 300, 400 mil pesos, te va a hacer la misma chamba que un coche de 2 millones de pesos. O sea, como que eso es mucha, pues mucha mamadera mental, ¿no? Que nos hace asociar éxito o riqueza a cosas que están como mal enfocadas y hay mucho desequilibrio con nuestra conexión con estos aspectos. Entonces, pues nos crea también esta noción de carencia de que, ay, nada más me rompo el lomo y no llego a ningún lado, pues no sé qué, o sea, como a veces es, es
no es tanto que no podamos triunfar, entre comillas, en este sistema, sino que el sistema está tan chueco que no nos da esta satisfacción que buscamos porque no la vamos a encontrar allí, tenemos que buscarla en otros lugares. Entonces, un poco cambiar nuestra conexión con estos aspectos, creo que a lo mejor y también sería un tema de estos tiempos, como nuestro reentendimiento de estos aspectos en la sociedad, dentro de nosotros mismos, nuestra conexión con esta noción de qué es lo que tengo, qué es lo que quiero construir, qué es lo que yo quiero pues materializar, cómo quiero que sean mis bienes, qué es lo que es lujo verdadero para mí. A lo mejor o sea, cuando conectemos con cuando dejemos de sentir que estamos como en esta carencia constante, porque no estamos al mismo nivel, entre comillas, que otras personas por distintas situaciones. Entonces, en ese momento es cuando nos damos cuenta con lo que sí contamos, con las herramientas que sí tenemos y a partir de ello, pues, poder construir otras cosas que sean, pues, más en equilibrio y más en conexión con un aspecto más equilibrado con esta noción de lo que yo quiero construir en mi vida. Y pues va a ser ahí como, o sea, y ahí es como un juego de un juego mental, un juego mental, emocional, de no caer en estas cosas de esta Matrix capitalista que nos dice, consume, ve a estos eventos, compra, compra, tienes que verte de esta manera, tienes que consumir estos productos, tienes que hacer esto, o sea, como que son un constante bombardeo de publicidad y que nos busca o crear inseguridades o crear FOMO o crear muchas cosas que captan nuestra atención y también a veces es un juego como de saber ignorar esas cosas al verlas por lo que son, ¿no? Es como esa película de They Live, del vato que se pone unos lentes especiales y empieza a ver las cosas tal y como son. Y en vez de ver como publicidad acá con, no sé, como de gente idealizada o de chicas guapas así, empieza a ver los mensajes específicos, ¿no? Que te dice, compra, consume, sexo, así, ¿no? Y, y entonces es como poder ponernos esos lentes para poder ver estos mensajes de forma más pues realista por lo que son, tomarlos por lo que son me están tratando de manipular con esto para que yo actúe de cierta manera, pero que va en contra de realmente lo que yo quiero construir, de lo que quiero hacer con con mi dinero o con mis recursos, con mi tiempo. Y pues sí, tal vez va a ser un poco como aperturarnos a esta sensibilidad que nos permita pues que nuestra atención vaya más hacia donde tenga que ir y evitar que vaya hacia lugares que nada más van a ser como un dren, pues una coladera de tiempo, esfuerzo, recursos y así, ¿no? Y pues eso por un lado y por otro lado pues reconectar con esta riqueza natural que ya existe en solamente la mera existencia, ¿no? Como de esa riqueza que encontramos cuando convivimos con seres queridos, cuando comemos algo rico, cuando paseamos por la naturaleza, cuando nos permitimos admirar la arquitectura, de cuando vamos caminando, cuando no sé, olemos algo muy delicioso, pasamos al lado de una taquería, no sé, o sea, eh, como de a ver qué realmente me hace feliz, qué es lo que yo disfruto de esta vida y cómo yo voy aportando constantemente a este tejido de nutrientes existenciales, ¿no?
Y no sé, creo que es como irnos acercando más a nuestro verdadero yo, a lo que nuestro verdadero yo quiere, desea. Y a veces eso significa mucho, como decía, de remontarnos al pasado, a esta sabiduría, inteligencia ancestral que a veces encontramos en como cuando éramos niños, porque, o sea, no sé si se acuerdan de la caricatura de los chicos del barrio, de que cuando creces como que se te borra el cassette en muchos aspectos y te olvidas de cosas que eran como importantes para ti cuando eras niña o de ciertos gustos específicos o cosas que te encendían tu chispa interna y es como si uno se fuera haciendo un poco más gris a veces, ¿no? En veces así pasa cuando se entra a la adultez y, y entonces es como de, a ver, a mí que me encendía mi chispa cuando era niña, cómo yo me sentía y de dónde vienen muchas cosas, ¿no? O sea, a veces también como recordar esa pues sabiduría que teníamos cuando somos chiquillas, chiquillos y que pues cuando vamos creciendo como que se nos va olvidando y va apagando nuestra chispa en ciertos aspectos. Entonces es como volver a encender esa chispa y que eso nos permita pues sí como también eh, discernir en las nociones falsas que se nos ha construido sobre cómo debería ser nuestra vida y poder ver qué es aquello que realmente sí es de importancia para nosotros. Y pues como siempre, ¿no? Como reconectar con esta magia que nos recuerda a la libélula, como no sé, a mí me recuerda como esta imagen de un bosque encantado, acá como en la película del jardín. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era de una niña que encontraba la llave hacia un jardín oculto y que tenía como su primo que no lo dejaban salir y ella se lo lleva al jardín o la fuerza a ir al jardín y así, no sé. Pero esa película, o sea, como que siempre se me queda en mi mente como esta noción de una llave en una puerta secreta que te lleva a un lugar mágico así, ¿no? Entonces, creo que se trata de eso, ¿no? Como revivir esta noción de querer explorar, de sentir que hay algo más mágico a lo que podemos pues acceder en cualquier momento y que nos salgamos de esta aburrimiento de la vida. Y pues sí, como aquí esto que se repite este tema de la serpiente, el uroboros, como esta infinidad, como qué es aquello que hace que la existencia sea en constante expansión en esta noción de infinitud, que es acá ya poniéndonos como bien Terence McKenna, de qué es aquella cosa trascendental a la que estamos queriendo como acercarnos constantemente, como que sabemos que hay algo más allá con lo que buscamos conectar, porque es algo, no sé, algo que nos llama, un no sé qué especial. Y bueno, tal vez ya se puso muy abstracto, pero no sé, como que... Sí, volviendo, como que es eso que despierta tu chispa. Pues sí, creo que son como cositas para pensar, pero más que pensar, sentir. Entonces, pues sí, como creo que esa es como la vibra de esta lectura. Se vienen como, pues sí, más movimiento, más cositas sucediendo, cosas raras a veces, como cambios de pensamiento que nos llevan a otros lugares que ni nos imaginamos, recordar el pasado, reconectar eh, y pues sí, confía en ti y en tu intuición y confía en la madre tierra. Y pues y eso es todo por ahora y les agradezco por escucharme y nos vemos en la próxima. Bye.